Ya hemos llegado al final de nuestra vuelta. Retiramos el marcador. Hacemos nuestro primer punto de la siguiente vuelta. Y colocamos de nuevo nuestro marcador. Es importante que no se nos olvide, para que siempre sepamos dónde comienza nuestra nueva vuelta. Esta vuelta van a ser 3 puntos y un aumento. Hemos hecho 1, 2, 3, un aumento, 1 y 2. Uno, 2, 3, aumento. Aquí 1 y 2. De vez en cuando, de pronto, tengamos que tirar un poquito de los hilos del alma para ajustar, pero tampoco tiremos demasiado porque entonces se nos encogería el tejido. Solo un poquito, justamente para acomodar los puntos. Bueno, pues al final de esta vuelta de 3 puntos y un aumento, al llegar aquí tendríamos que tener 40 puntos. Hemos llegado al final de nuestra vuelta. Quitamos el marcador, hacemos un primer punto de nuestra siguiente vuelta y volvemos a colocar el marcador. En esta vuelta vamos a hacer 4 puntos, un aumento, 1, 2, 3, 4, un aumento, 1, 2, 3, 4, un aumento. Y vamos a seguir, a continuar esa secuencia hasta el final de la vuelta. Cuando lleguemos a este punto, tendremos que tener 48 puntos. Hemos llegado al final de nuestra vuelta. Retiramos el marcador. Hacemos nuestro primer punto de la siguiente vuelta. Y en esta vuelta nos corresponden 5 puntos, un aumento. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, aumento, 1, 2, 1, 2, 3,
4, 5, aumento. Esta misma secuencia la vamos a repetir alrededor de toda nuestra vuelta hasta llegar a este último punto. En este caso vamos a tener 56 puntos al final de nuestra vuelta. Hemos llegado al final de la vuelta. A mí me falta un punto del aumento por acabar, y es que os quería mostrar que vamos a cambiar de color. Vamos a empezar a trabajar con el verde, con nuestro segundo color. Entonces, para eso vamos a hacer el aumento, el último aumento antes de empezar la siguiente vuelta. Pero cuando llegamos aquí, no vamos a cerrar el punto con el beige, sino que vamos a dejar el beige, a coger el verde. El beige pasará a la parte de adentro y ahora empezaremos a trabajar con el verde. Y ahora ya con el verde finalizamos ese punto. Vamos a ajustarlo un poquito. Eso es. Si veis, igualmente nuestro último punto ha quedado en beige. Lo que pasa es que ahora ya, al comenzar nuestra nueva vuelta, vamos a tener un primer punto en verde. Aquí le vamos a poner marcador, aunque ya el color nos está marcando el inicio, pero bueno, para no perder la costumbre, coger el hábito de siempre marcar, pues lo vamos a hacer así. Bien, ahora tenemos en el alma el blanco y el beige, y vamos a trabajar un poquito con el verde. Bien, vamos a verle un poquito la gracia del cambio de color. En esta vuelta nos corresponden 6 puntos y un aumento. Tenemos uno que a mí se me ha escapado, ahora. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento, 1, 2. Vamos a continuar esa misma secuencia de 6 puntos y un aumento hasta finalizar nuestra vuelta. Si veis qué bonito, cómo va contractando el contraste que tiene el color. A mí me gusta mucho. Los contrastes de los colores me gustan mucho. Y esa es una característica del Wayuu. Bueno, pues cuando lleguemos a este último punto, vamos a tener 64 puntos. Pues hemos llegado hasta aquí. Ay, qué bonito está quedando, ¿no te gusta? A mí me gusta mucho. Está quedando muy bonito. Apenas cambiar de color
y ya le da otra vidilla. Bueno, pues comenzamos nuestra vuelta número 9. En esta vuelta número 9 vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Vamos a poner el marcador. Uno, dos, tres, cuatro, a veces se resiste. Vamos a ver, así. Hemos hecho 4, este 5, 6, 7. A medida que vamos haciendo vueltas, casi ya vamos notando dónde nos toca hacer el aumento, porque vamos dejando una marquita, como una herida que nos va marcando. Entonces hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento. 1 y 2. Y ahora 7 puntos. 1, 2, 3 y 4. 5, 6 y 7. Y aumento. Y continuamos esta secuencia a todo alrededor de nuestra vuelta. Se nos va quedando ya una base, ya va tomando forma esto. Bueno, pues cuando lleguemos aquí al final, a ese último punto, tendremos 72 puntos. Hemos llegado hasta aquí. El segundo punto del aumento no lo he cerrado porque lo voy a cerrar con nuestro beige. Vamos a volver otra vez al color original, bueno, original con el que hemos empezado allá. Tiramos un poquito del verde para ajustar. Hemos cerrado en verde, pero ahora ya nuestro primer punto va a ser en beige. Le ponemos el marcador, aunque se ve, no importa, nos acostumbramos. Aquí esta base es muy sencillita, es muy simple, porque la idea es que aprendamos a manejar bien el tema de los aumentos. Manejar el tema de los aumentos, manejarnos con el alma. ¿Qué más detallitos? Pues que la base nos vaya quedando plana, eso, los aumentos pues tienen mucho que ver en ello. Entonces vamos a hacerlo sencillito. Vamos a hacer unas cenefitas simples en la base, luego el cuerpo ya es otra cosa. Bueno, pues estamos ya en nuestra vuelta 10 con 8 puntos y un aumento. Tenemos 1, 2, creo que he enganchado mal, así es, he enganchado mal, se me ha colado más de lo que corresponde. Bueno,
1, 2. Ahora sí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, aumento. Y le vamos cogiendo ya un poco el ritmo, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos el inicio con el nuevo color. Si veis este escaloncito, pues ese escaloncito es que es así. No es que nos hemos equivocado ni lo hemos hecho mal. Es que eso va así. Porque como trabajamos en espiral, pues ahí es donde se hace el cambio. Pero no está mal hecho ni es un error. ¿Vale? En ese aspecto estamos bien. Lo estamos haciendo bien. Yo estoy muy contenta. Me está gustando mucho. Mucho, mucho. Bueno, pues al final de esta vuelta tendremos 80 puntos.